México. Y permítame saludar en estos momentos a nuestro buen amigo Daniel Marmolejo, el incorruptible Daniel Marmolejo, creador de Guerra Híbrida, quien desde su trinchera 4A República sigue avanzando en esto de informar independientemente. Querido Daniel, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Vicente, amigos del auditorio gigante de Sin Censura, a la gente que está en el chat, la gente en los controles, a Toño, a todo el gran y fraterno grupo de trabajo que constituyes, que integras, querido Vicente, los saludo con mucho cariño y amor. Pues mi querido Daniel, es recíproco. Y bueno, hay tantos temas, no sé por dónde le quieras entrar a los temas que hoy abordamos en este día que iniciamos semana y con mucho ajetreo luego del regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador a las mañaneras y lo que se venga con las reacciones de la oposición moralmente derrotada. Poderoso regreso, así puse el hashtag hoy, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que marca una diferencia muy importante respecto al mensaje político que emite diariamente el Ejecutivo y que estuvo en manos de la Secretaria de Gobernación en las últimas semanas, Vicente. Con mucha fuerza de espíritu, de convicciones, llega el presidente hoy. Y bueno, no voy a utilizar un término taurino, pero sí un término del poder con el que llega el presidente a las mañaneras y empieza nuevamente a establecer la línea política y el enfoque visionario en el proyecto histórico que encabeza la Cuarta Transformación, Vicente. Creo que se entendió muy claramente el mensaje por parte de la Secretaria de Gobernación tras la arrastrada que le pone a los medios tradicionales, estos que fueron llamados importantes y que evidentemente para el presidente no lo son, sino en virtud del desprecio que tiene él hacia ellos por representar lo que llamó el hampa del periodismo. Entonces, Vicente, fue fundamental el enfoque crítico del presidente el día de hoy y que pues obviamente también deja un poquito mal parada a la Secretaria de Gobernación, que estaremos pendientes si le vuelve a mandar saludos de aniversario, desde luego, a Joaquín López Dóriga. Así es, mi querido Daniel Marmolejo, o llamar periódicos, ¿cómo dijo? Importantes. Importantes. Sí. Al Reforma y al Universal, que hoy recibieron el coscorrón del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también decirlo muy claramente, Aguilar Camín y Enrique Krause, que nuestro amigo, menciona nuestro buen amigo Joaquín Ortega, el apellido Krause de otra forma, refiriéndose a León Crosti, pero fundamentalmente a Enrique Krause y Aguilar Camín prácticamente los vemos ya como dos personajes sin futuro, Vicente. Mencionó a otros más, a Claudio X González, mencionó, ¿qué te puedo decir, no? Sin embargo, lo que te puedo asegurar es que estos personajes ya no tienen futuro, Vicente, ya no van a ver la suya como la veían, el rumbo de la nación no va para atrás y el presidente viene muy fuerte, muy firme y muy consistente. Entonces retoma sus giras, es un desafiante, es un hombre arrojado, lo está haciendo por la patria. Prueba de ello es de que no se mete en el dilema del cubrebocas, que esa ha sido una constante, aguanta la crítica, no le preocupa, entiende que todo está politizado hasta los botones de su saco, pero está echado para adelante, y también el tema de las vacunas que se han logrado negociar, que es un puente formidable en el medio del acaparamiento de las vacunas por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Arabia Saudita, quienes están pues obviamente tomando el control a través de el poder crematístico que tienen, rompiendo las lógicas planetarias de la justicia, de la equidad, de la igualdad de derechos, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario que debiera asistir dentro de la conciencia política en este momento,
pero pues hay que agradecer al presidente Putin que haya puesto su interés en México. Vicente, esas cosas no se olvidan, son fundamentales. Así es, mi querido Daniel Marmolejo. Déjame leerte un poco de lo que encontré en la revista Proceso, que creo que nos puede dar para abrir una de esas veredas reflexivas que nos dejas todos los lunes o cuando lo amerita la noticia, querido Daniel. La revista Proceso señala que en la trama de la banca privada de Andorra, en México, se entrelazan maletas de efectivo, drogas, casas de cambio, estructuras offshore, cuentas bancarias ocultas, testaferros y presuntos narcotraficantes venezolanos, aunque también hay personajes vinculados a Sinaloa, entre ellos el expresidente del Club de Fútbol Dorados de Sinaloa, integrantes de la élite político-empresarial nacional y operaciones gubernamentales ordenadas desde la oficina del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Sostienen en la revista Proceso que a este asunto de la delincuencia de cuello blanco en México se sumó recientemente un suceso: la confiscación por parte de las autoridades de Andorra de cerca de 48 mil millones de pesos guardados en las cuentas bancarias de 23 ciudadanos mexicanos. Dice que en estas se amasan entre 5 y 150 millones de euros que, según la justicia de Andorra, son producto de lavado de dinero. Pese a que los nombres de los clientes permanecen ocultos, una investigación del diario español El País reveló que Juan Ramón Collado Moselo, el abogado de Peña Nieto, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero de Champs y Mario Ruiz Massieu, movió 120 millones de euros a Andorra, mientras el gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, y otros poderosos empresarios y políticos tuvieron sus cuentas ahí. Dame tu reflexión, Dani. Esta es la ruta del dinero, querido Vicente, a nivel internacional, que ese dinero le pertenece a México. Yo creo que la misión de Santiago Nieto sería recuperar esos 48 mil millones, porque tienen que ver con evasión, tienen que ver con fraude sistémico, tienen que ver con la enorme corrupción, tiene que ver con las estrategias para no pagar impuestos. Tiene que ver con los desmadres que organizaron, obviamente con muchas operaciones criminales como Odebrecht. También hay que recordar dentro de esto, Vicente, lo mencionamos aquí antes de que todo esto tuviera el impacto que tiene en este momento, que un ex político, porque decidió irse al anonimato, Francisco Arroyo Vieira, había guardado $3 millones allí cuando era embajador de México en la República Oriental del Uruguay. Después se suicidó su socio, que tenía entre ellos uno 2 millones o más o menos por ese monto, y el otro 1 millón, total que uno se suicida. Hazme el ridículo favor. Después se van al ocultamiento, al ostracismo. Lo de Collado, pues es sin lugar a dudas el operador estratégico de todos ellos, pero en la banca privada de Andorra, donde recibían todo lo asqueroso del mundo que has mencionado, de todos modos se les daba por etiquetar de manera sensible estos recursos que provenían de políticos. Pero ahí están los de Gortari, ¿no? Estos son los jefes de todos los demás, incluyendo de muchos empresarios a quienes les entregaron los bienes de la nación. Resulta trascendente cómo estas operaciones, por un lado en Andorra, con bancos, hay otras repercusiones ahora, que es todo digamos, ejercicio de operaciones con cajeros automáticos a través de criminales europeos que fueron detenidos y deportados en Quintana Roo, que combinan con Multiva, el banco de Olegario Vázquez Raña, quienes también tienen estos penales, con esos miles de millones que reciben, con 3,500 pesos por espacio de celda, en una subrogación promovida desde el tiempo de Fox, donde Miguel Ángel Yunes Linares promovía la privatización de las cárceles, que fue gobernador de Veracruz. ¿Y por qué fue gobernador de Veracruz? Porque cuando Olga Sánchez Cordero pudo haber votado para que se celebraran los juicios
En el caso de el Gober Precioso no lo hizo, entonces estos continuaron en la espuma de la política, han desviado dinero, han traficado, se han movido por todos lados y el país lo han dejado prácticamente en ruinas, y por eso estamos en una reconstrucción y en una reconstrucción de los escenarios de futuro a través de la restauración de la República y de sus instituciones. Es un trabajo muy arduo, Vicente. Y también es un trabajo lleno de contradicciones. Por eso, volviendo a la aparición del presidente, cómo para él estos medios no tienen esa relevancia ni esa importancia que le estaba dando quien tomó el micrófono también, que es la secretaria de Gobernación, la ministro del Interior, ¿verdad? Y que también hay otras cosas que están allí pendientes en materia de derechos humanos. Tuviste la participación de la esposa de Israel Vallarta, un tema no resuelto, el tema de los 43 es un tema no resuelto. Yo llevé desde hace 2 años denuncias a la mañanera por crimen de lesa humanidad y tortura médica a 500 pacientes que teniendo hidrocefalia les pusieron un tubo en lugar de una válvula, demencia, Parkinson. Sí, lo recuerdo, yo estaba presente ese día en la mañanera. Bebés, Vicente, y no tiene respuesta a nada de esto desde la Secretaría de Gobernación. Sí, lo recuerdo, recuerdo que se conmovió mucha gente. Yo me conmoví cuando hiciste esa presentación, lo recuerdo perfectamente, mi querido Daniel Marmolejo. Y si me permites, Daniel, a ver, don David, grábenos, por favor. Ah, cabrón. Me acabo de sorprender, Dani. Leo, dame tu reflexión de esto. Por favor, Daniel. Leo de la cuenta de Twitter de Héctor Aguilar Camín. Las vacunas y la pandemia son la prioridad de México. Todo lo demás va después, primero la gente. Y es un comunicado de prensa, un desplegado que firman, entre otros, miren nada más, José Ramón Cosío, José Sarucán, Pedro Salazar, Adolfo Martínez Palomo, Carlos Martínez Azad, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg y otros personajes. Ahí les va. Lo leo, mi querido Daniel, para que lo desmenucemos aquí en Sin Censura. Dice: nuestro único gran proyecto debe ser salvar vidas. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador presente. Dice: nos dirigimos a usted esperando que se encuentre en plena recuperación y en el entendido de que le interesa escuchar a la sociedad y sus preocupaciones en todos los temas, en especial aquellos que tocan a la pandemia de COVID-19, así como sus graves consecuencias en la economía y la sociedad nacionales. Ante la tragedia que estamos viviendo, la prioridad debe ser movernos hoy, es salvar muchas vidas de las que se logran preservar. Por ello proponemos: 1. Destinar una inversión pública de recursos mucho mayor que la actualmente dirigida a las vacunas, por lo cual pedimos la cancelación temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec. 2. Invertir parte de esos recursos en la compra de suficientes vacunas que hayan pasado todas las exigencias de pruebas clínicas fase 3 para inmunizar a toda la población. 3. Dirigir parte de esos recursos en un apoyo amplio a la investigación científica y a la innovación indispensables para producir vacunas en México, no solo contra el virus que provoca la COVID, sino también en prevención de otras pandemias que indudablemente aparecerán en un futuro. 4. Convocar al Consejo de Salubridad General para que, con base en lo planteado por los expertos, garantice y supervise una planificación y una aplicación rigurosas y transparentes de las prioridades por sector para la aplicación de las vacunas. Esta convocatoria debe incluir a un grupo de expertas y expertos de primera línea que se comprometan a dialogar abierta y pluralmente. Se debe garantizar que las prioridades para la vacunación no sigan una lógica política, sino una prelación avalada por criterios científicos y técnicos, vulnerabilidad por ocupación, edad, comorbilidades, residencia en lugares de alta incidencia, entre otros. 5. Publicar día a día la progresión de la campaña de vacunación con datos precisos en una página abierta que el gobierno ponga al servicio de toda la población. 6. Hacer que el uso de cubrebocas se vuelva obligatorio en todas las dependencias federales y estatales, distribuyendo cubrebocas de calidad a la población que lo necesite. 7. Desarrollar un plan de cuarentena y seguimiento de las personas que llegan a México desde países con altos números de contagios y pedir a pasajeros que vienen del extranjero certificados de resultados negativos a la prueba de COVID-19. El único gran proyecto debe ser salvar las vidas de los habitantes de México
comprando, aplicando y produciendo y distribuyendo masivamente vacunas contra la COVID-19. Atentamente, pues los que ya había mencionado mi querido Daniel Marmolejo. Oye, Vicente, dice Araceli tan pequeña, a esos pendejos, ¿quién les pidió opinión? Fíjate nada más qué respuesta tan acertada, tan contundente. Realmente son unos sinvergüenzas todos estos, y además están muy mal informados porque no ven la mañanera. Si hubieran visto la mañanera, se hubieran evitado el desplegado, Vicente, porque el presidente ya garantizó que hay recursos suficientes para vacunar a toda la población mexicana. Dijo, si en este momento hay que hacer el pago total de las vacunas, lo hacemos. Y recordemos que México signó con diferentes farmacéuticas los convenios también, que tienen sus propias cláusulas, y quienes han fallado son ellos, o sea, son las farmacéuticas, no es el presidente. Por eso el enfoque del presidente Putin de ayudar a México es muy importante. ¿Qué falta de atención del mensaje político del presidente? Y quedan pues realmente mal parados, ¿no? Como un grupo de parásitos que quieren excitar a la población. Algunos sí los excitarán con este tipo de mensajes que pues la verdad no significan nada. Personajes como Woldenberg había hecho un papel decente en el IFE, no sé qué le da por juntarse con la chusma, pero bueno, pues es parte de la chusma, ¿no? Pero realmente estamos del otro lado, Vicente, el proyecto de nación tiene que seguir. Yo quiero celebrar dos naciones en este momento, independientemente de Rusia, que está poniendo 25 millones de vacunas para México, Cuba, con su propia vacuna, ¿sí?, que va a producir millones de dosis para el mundo, y Argentina, que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. Y tenemos que apoyar que el Cinvestav, que la UNAM, que todos los institutos que respaldan CONACYT puedan sacar rápidamente la vacuna mexicana, que yo creo es algo que estaríamos cantando el próximo mes de marzo. Con toda reserva lo digo, pero también viene la vacuna mexicana. Entonces, Vicente, vamos por un camino que estos no conocen, no han visto, no intuyen, pero desprecian. Por lo tanto, estos sujetos no tienen futuro, en ninguna de sus estrategias tienen futuro. Están consignados por el desprecio de la sociedad. No caben sus reflexiones en este país porque están llenas de una ironía que solamente los dañan a ellos mismos. Nosotros ni los deberíamos de pelar, querido Vicente. Y allí va la reflexión también, ¿eh? Mira, tú sabes qué es esto, ¿no? A ver, déjame revisar. No alcanzo a visualizar. ¿Qué es? ¿Qué es, mi querido Daniel? No alcanzo a ver. A ver, Gunther, ayúdame con la pantalla. Oye, ¿una zanahoria? Es una zanahoria, pero ya puse a parir chayotes a tu equipo de trabajo. Pero es una zanahoria. Vicente, acabo de percibirla. Acabas de percibirla. Sí, bueno, esta es una zanahoria, Vicente. No hay que darle escaños, curules o posiciones políticas a las zanahorias, porque eso es lo que ha pasado con una senadora, que es una senadora que tiene un grave problema, que es mononeuronal, ¿sí? Entonces estamos prácticamente con una zanahoria mononeuronal que está cargando todo el debate político y toda la intención en las redes sociales como distractor. Yo considero que así como hemos abonado ahorita sobre el tema de Aguilar Camín, de Krause, en el caso concreto de esta senadora, que es una persona dedicada a distorsionar la realidad, tiene el discurso mononeuronal al que le estamos prestando mucha atención. Fue un error de Morena haberle dado un escaño a esta mujer. Fue un error absoluto. Ese escaño debió haber sido ocupado, no sé, por Jalife. Imagínate un Jalife en vez de esta señora, ¿sí? O por otros personajes de gran valor, de enorme gallardía, de honorabilidad, con otra visión de Estado. Esta señora no sabe ni dónde, nada más funciona, es un robot, pero es zanahoria. Entonces, no nos enfoquemos en que tengamos un debate político en redes sociales con una zanahoria mononeuronal. Necesitamos elevar el discurso político y la reflexión. Que ningún youtuber case una bronca
absurda con la zanahoria, porque en México le pudieran llegar golpes desde otro ángulo y para eso debemos estar preparados, Vicente. Por eso te quiero comentar lo siguiente. Acabamos de enviar un punto de acuerdo ciudadano, un punto de acuerdo los ciudadanos a un grupo de legisladores de alta capacidad, de gran calidad, de pundonor, de mucho pundonor, para evitar el apagón de las redes sociales. No queremos solamente la visión de los políticos. Es nuestra obligación como ciudadanos acercarle una alternativa desde el enfoque práctico que tenemos a los legisladores. He compartido esto también con el vocero de la presidencia para informar, y seguramente lo conocerá el presidente de la República. Esta es una iniciativa ciudadana para ponerle un límite al accionar extraterritorial de las redes sociales, con un mensaje directo al Instituto Nacional Electoral y bueno, desde luego a los consejeros, ¿no? Lo anterior te lo comento, Vicente, porque era un anuncio que yo quería hacerte saber y al pueblo de México respecto al accionar de los ciudadanos ante el apagón que ha sucedido en el mundo. No vamos a permitir que con nuestra información ellos nos manipulen y nos gobiernen. México es una república democrática y en ese sentido, Vicente, hemos hecho llegar a nombre de muchos de ustedes, de la gente que está en el chat, a nombre de Sin Censura, a nombre de los comunicadores alternativos, de los periodistas como Lord Molécula, de los Incorruptibles, de Cuarta República, y de los 7 comités que hemos estructurado, 7 comités para desarrollar nuestra propia red social en México. Hemos trabajado ya cientos de horas en este proyecto, querido Vicente. Cientos de horas para la construcción de una red social que le entregaremos como llave en mano al presidente. Pero por lo pronto, esta iniciativa, y desde aquí vamos a respaldar a los legisladores por quienes votamos para que ellos sean el conducto de valoración, de interpretación y llevar a la tribuna de la Cámara de Diputados esta iniciativa para evitar que las redes sociales tomen el control político de México. Me sumo, mi querido Daniel Marmolejo. Me emociona escuchar esto y que sea desde abajo. Una propuesta de la gente de a pie, no de la gente ricachona, no de los que tienen los medios y los dineros, sino de la gente que verdaderamente importa, con mucho respeto lo digo. Mi querido Daniel, yo quiero seguir invitando a la gente para que sintonice Incorruptibles a través de tu canal de YouTube 4A República, que sigan viendo y compartiendo Guerra Híbrida, que es un documento audiovisual urgente en estos tiempos. Mi querido Daniel Marmolejo, hay que invitar a la gente para que te siga apoyando con estas iniciativas ciudadanas. Muchas gracias, Vicente. Homo ex novo en Twitter, 4A República en YouTube, Guerra Híbrida 3 capítulos, avanzamos muy fuertemente ya al 4º capítulo, hay revelaciones muy interesantes en el 4º capítulo, estamos previendo un embate de guerra híbrida, no tienen efecto los hipócritas que mandan este tipo de comunicados que no conmueven a nadie, que además son silogismos que ellos nunca aplicaron cuando estuvieron en el poder político o en los acomodos con los políticos, como los llamados intelectuales orgánicos. Nosotros estamos en otro nivel de intención y por eso le destaco como último mensaje aquí en Sin Censura al noble auditorio inteligente y todopoderoso auditorio de Sin Censura, que seguimos trabajando ya cientos de horas, 7 comités ciudadanos, todos dispuestos a entregarle llave en mano un proyecto de red humana al presidente de la República. Muchas gracias por la oportunidad, querido Vicente. Un abrazo, querido Daniel Marmolejo, muchas gracias, como siempre, Daniel Marmolejo. Por cierto, ¿cuándo están los Incorruptibles? A las 10 de la noche, Dani.
Bueno, el día de hoy tenemos el programa Salud Universal con el doctor Ondarza, que va a analizar todo el tema de las vacunas a través de preguntas del auditorio con invitados expertos. Mañana tenemos Incorruptibles con los amigos que ustedes ya conocen, y desde aquí mi abrazo solidario y cariñoso para Lord Molécula, que muchas veces se ha quitado su chamarra por compartirla conmigo en momentos de frío afuera de Palacio Nacional. Es un hombre extraordinario y volverá con toda la fuerza con esta gran intención de transformar el periodismo desde Palacio Nacional. Ahí estaremos mañana en Incorruptibles, querido Vicente, y muchas gracias por la gran oportunidad que me das de compartir contigo. Un abrazo, es Daniel Marmolejo, el incorruptible Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Déjenme cambiarle de casa.